Doy gracias a Dios por la grabación de este tema. En el tema anterior estuvimos hablando acerca del profeta y que cuando el profeta hablaba, si era un profeta fiel de Dios, sus palabras debían estar en armonía con lo que la Biblia dice. No puede estar las palabras del profeta en desacuerdo con lo que dice la Biblia, porque si no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, entonces es un falso profeta. Hablando de esto, hice un comentario. Hice el comentario refiriéndome a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descenderá del cielo y será la capital de los redimidos en la tierra nueva, donde estará el trono del Dios y del Cordero. Y dije que cuando Elena White iba a hablar, debía hablar tal y como la Biblia dice. Y ahí señalé eh, este texto o estas declaraciones de Apocalipsis con respecto a la nueva Jerusalén. Y señalé que en aquellos tiempos, cuando Juan recibe la visión, él la recibe como una ciudad que tiene muros, porque todas las ciudades en aquel tiempo se les hacía muro, por lo menos ciudades que fueran una fortaleza, porque el muro era la protección, era la seguridad de la ciudad, pero que no tenía que tener la Nueva Jerusalén muros con este respecto. Y entonces señalé que esos muros que simbolizan la protección no eran así. Ahora estoy dedicando este tema específicamente a hablar de esto, porque nuestros temas, la guía que tenemos es con nuestro GPS, o sea, con la Biblia. Y yo debo hablar lo que debo hablar que esté de acuerdo con lo que la Biblia está diciendo. Hice las declaraciones allá y de este tema estoy hablando ahora para aclarar algunas cosas. Lo primero que quiero aclarar es lo siguiente. Yo estoy compartiendo estos temas con ustedes, los que lo vayan a leer, las personas que fueran. Mi deber es enseñar lo que la Biblia dice. Pero la Biblia en su escritura tiene unas reglas. Ya eso lo hablamos cuando hablamos de la Biblia. La regla es esta. Cuando uno está enseñando los escritos bíblicos, debe entenderse como literal, a menos que esté en escritos proféticos, que cuando estamos estudiando escritos proféticos, tales como Daniel o como Apocalipsis, otros que hay en la Biblia, debemos entenderlo en forma simbólica, a menos que quede claro que es en una forma literal. Apocalipsis mismo es un libro que Dios dio y que significa revelación. O sea, como que se descorre un velo para enseñar algo. Pero a través de todo el libro se está hablando en símbolos y se enseñan declaraciones que son simbólicas. Por ejemplo, los hijos de Dios que son sellados o los siervos de Dios sellados en su frente, no significa que le ponen una marca en la frente, sino que es un símbolo de que la persona que es sellada por Dios se le pone en la frente porque es notable, porque se ve el fruto, lo que Dios quiere que se vea en esa persona. De esta manera, el libro de Apocalipsis es simbólico. Pero cuando vamos a hablar de la Nueva Jerusalén y vamos a hablar de las características de esa ciudad,
Nosotros no podemos decir que la Nueva Jerusalén todo es un simbolismo, porque es cierto, Jesús mismo dijo que fue a preparar un lugar para nosotros, y cuando uno estudia la Biblia se da cuenta que sí, que hay una ciudad que va a bajar del cielo y que fue dada por Dios para nosotros. Pero si la visión que tuvo Juan de la ciudad Jerusalén, la Nueva Jerusalén, fuera dada, hubiera sido dada en estos tiempos, esa ciudad seguramente no tendría muros, porque las ciudades hoy no se edifican con muros alrededor, porque ya eso ha quedado obsoleto, porque el muro no significa más, en este caso de las ciudades, una protección, porque el muro puede ser protección para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, lo que yo dije allí y lo que voy a decir de aquí en adelante con respecto a la Nueva Jerusalén, y por eso estoy dedicando un tema específico con ella, es mi interpretación. Yo les voy a decir lo que yo creo de acuerdo con lo que yo leo, pero como que lo que yo voy a decir no están las palabras escritas en la Biblia, así como estoy diciendo, por eso estoy señalando, es mi opinión. Esto quiere decir, bueno, cualquier cosa que yo diga, aunque esté escrita en la Biblia, cada cual la interpreta y la analiza y la ve. Todos nos tenemos que analizar de la misma manera, pero sí estar de acuerdo con lo que la Biblia dice. Y con respecto a este tema específico, voy a señalar, los muros en la Biblia se presentan como símbolo de protección y también de fortaleza. En los tiempos antiguos, por ejemplo, cuando Nehemías reedifica Jerusalén, cuando Jerusalén terminó la construcción con Nehemías de los muros, fue una ciudad más fuerte y también una ciudad más protegida. Y en la Biblia se señala que el Hijo de Dios, la persona que se entrega a Dios, que es hijo de Dios, tiene una protección y está garantizada por la fortaleza de quien da esa protección. Y esto es el papel que juega Dios con el ser humano. Juega, me refiero, el papel que tiene que ver que Dios hace en su relación con el ser humano de protección del ser humano. Sí es cierto que en Apocalipsis hay características específicas de los muros de la ciudad y tienen sus enseñanzas y tienen su simbología. Yo no estoy hablando ahora en este caso de todo lo que puede significar los muros de Jerusalén, de las puertas que en cada que hay en los muros, porque para eso vamos a dedicar uno o dos temas aparte. Pero en el caso que me ocupa, hablando específicamente de los muros, quiero compartir algunos textos, no todos, sino solamente algunos textos, que nos enseña que nuestro refugio, nuestra fortaleza es Dios. Y que en la Nueva Jerusalén también la fortaleza y el refugio es Dios. No tiene que ser los muros, sino que es el mismo Dios. Ahora voy a leerles algunos textos bíblicos y de aquí es que saco yo mi interpretación que estoy compartiendo con ustedes. Pero ustedes analizan el tema, hacen el estudio y pueden entender como ustedes piensen, pero siempre que esté en armonía con lo que la Biblia dice. Bien, comenzamos señalando el libro de Zacarías, el capítulo 2 y el versículo 5. Dice aquí este texto, yo seré para ella
Dice el Eterno, o sea, dice Jehová, yo seré para ella muralla de fuego en derredor y su gloria en su interior. Así que el que protege alrededor e interiormente es Dios. Es Dios el que hace esta labor. Y ahora voy a leer en el libro de Proverbios, capítulo 18 y versículo 10. Torre fuerte es el nombre del Eterno. A él corre el justo y queda seguro. Torre fuerte es Dios, torre fuerte es Jehová, torre fuerte es el Eterno. Es la misma, es lo mismo, porque Dios es eterno, Jehová es Dios. Y en este caso también Dios es Jehová. El caso es que es una torre fuerte a quien el Hijo de Dios corre y queda protegido. Vamos a leer también en el Salmo 46, el versículo 1. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios, el eterno Jehová, es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora voy a leerles lo que está escrito en Isaías capítulo 26 y versículo 1. Dice, en aquel día cantarán este canto en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro. Así que tenemos fuerte ciudad y salvación puso Dios como muro y antemuro. Así que el muro no solamente es fortaleza, no solamente es seguridad, sino que es salvación. La fortaleza y la seguridad es lo que Dios da para la salvación de la persona. La salvación es lo que Dios tiene finalmente para dar a sus hijos. Y leo en el Salmo 59, versículos 16 y 17. Aquí dice, pero yo cantaré tu fortaleza, lo haré de mañana y tu misericordia, porque has sido mi amparo, refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres el Dios de mi refugio, mi amante Dios. Así que aquí he leído que los muros son un símbolo de la fortaleza y de la protección que Dios da a sus hijos, y también los muros y el antemuro es un símbolo de la salvación, de la vida eterna que Dios da a sus hijos. Después de leer esto, ahora vamos a hacer una lectura en el libro de Apocalipsis para hablar de los muros de la ciudad y para hablar de la Jerusalén, la ciudad celestial, la que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Y vamos a encontrar aquí que también es una ciudad real, pero que tiene una simbología porque en cada cosa que presenta hay que buscar lo que se está representando. Y con respecto a los muros, vamos a buscar Apocalipsis 21 y vamos a leer los versículos 15 y 16. 21, Apocalipsis 21, versículo 15 y 16. Aquí dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad
sus puertas y su muro. La ciudad era cuadrada, su largo igual a su ancho. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios. Estos 12.000 estadios representan 2.200 kilómetros. Algunos comentaristas señalan que en vez de 2.200 kilómetros serían 220 kilómetros. De todas maneras, el largo de la ciudad y el ancho de la ciudad es un largo y un ancho muy grande. Si decimos 2.200 kilómetros, ¿qué cantidad de tierra cuadrado va a tener? Si decimos 220 kilómetros, no hay ninguna ciudad en el mundo, por grande que sea, que tenga 220 kilómetros por cada lado. Largo y ancho lo mismo. Esa magnitud no está. Y si decimos 2.200, es mucho más. Pero ahora nos vamos a encontrar con otra declaración en la Biblia. Y para esa eh, declaración voy a leer otra vez el versículo completo y dice, la ciudad era cuadrada, su largo igual a su ancho. Midió la ciudad con la caña y tenía 12.000 estadios, o sea, 2.200 kilómetros por cada lado o 220 kilómetros por cada lado. Dice el texto al terminar, su longitud, su altura y su anchura son iguales. Así que ahora esta ciudad no es cuadrada, es como un cubo, largo, ancho y alto, iguales. Vamos a suponer que puede Dios hacer la ciudad de 2.200 kilómetros o 220 kilómetros por cada lado. Pero si ponemos esa ciudad así de alto, ¿hasta dónde llega? Cuando uno va viajando en avión a 39.000 pies de altura, a 40.000 pies de altura, 43.000 pies de altura, no tiene esta medida, esta longitud. Si usted pone de alto 2.200 kilómetros hacia arriba o 220 kilómetros hacia arriba, ¿hasta dónde llega? Es imposible una ciudad de esa magnitud. Dice en el versículo 16 o en el 17, midió su muralla 144 codos, o sea, la muralla tendría 65 metros de altura, medida de hombre, que usaba el ángel que medía usaba la medida de hombre, así que tenía el muro 65, 65 kilómetros, 65 metros. Es un muro razonable con respecto a los muros en comparación con la ciudad, pero un muro de 65 metros es muy alto también. Entonces, yo señalo en lo que dije anteriormente, que cuando el profeta va a hablar y que la enseñanza sea de acuerdo con la Biblia, el profeta está asegurando la protección, la fortaleza y la vida. Y eso son cosas que encontramos en Dios. En este sentido, el muro es una representación de Dios. Y la Nueva Jerusalén es la ciudad que Dios tiene para su pueblo, la que Él va a traer. Pero también tenemos que ver qué simboliza cada cosa. El profeta tiene que decir las cosas como la Biblia lo dice, como yo lo acabo de leer aquí. Tiene que hablar en armonía con lo que la Biblia señala. No puede venir con otra cosa.
No puede venir con que no hay una ciudad, no puede venir con otra enseñanza, porque eso es separar lo que dice el profeta de lo que Dios está diciendo. A esto yo me refiero, a la simbología que hay que encontrar también en lo que la Biblia señala. Y eso está todo en armonía con lo que la Biblia está diciendo. Y así debe ser la obra del profeta. Y así ha sido también la obra de Elena White. Hasta aquí llegamos con este tema. Si te parece que es de utilidad, compártelo con otros. Nos vemos.